Puestos de pie, por favor. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Estimados hermanos en Cristo, ¿cuántas veces te has sentido útil en la vida? ¿Y cuántas otras veces has sentido que, por el contrario, eres inútil? Querríamos pensar que todos nosotros somos útiles de alguna u otra forma, ¿verdad? Y pensar que lo que yo hago siempre va a tener un buen fin, un buen resultado. Y por el contrario, cuando nosotros no nos sentimos capaces de hacer algo y nos sentimos inútiles, queremos compensarlo porque el sentimiento de inutilidad no es muy bueno para cada uno de nosotros, ¿verdad? No nos gusta que nos vean como un inútil, no nos gusta nosotros mismos sentirnos inútiles. Vamos hacia la iglesia, hacia lo que es la fe en nuestro Señor, y a veces nosotros tenemos diferentes formas de ver nuestra fe. Algunos queremos ver que tenemos una fe muy grande, otros sentimos que tenemos una fe pequeña, pero ninguno de nosotros quiere sentirse inútil tampoco en cuestión de fe, ¿verdad? ¿Y qué te parecería si hoy escuchamos que Dios nos dice, nuestro Señor Jesucristo nos dice, somos inútiles, son inútiles, siervos inútiles son? Y decir nosotros mismos, siervos inútiles somos. Y tal vez podría venir el pensamiento de ese orgullo propio que tenemos nosotros y decir, no soy inútil, yo he hecho esto, yo he logrado aquello, yo he buscado la forma de llegar a la familia, a mis amigos, demostrar que lo que yo creo realmente es la verdad. Yo no creo que sea un inútil. ¿Cómo es que ahora viene el pastor y nos dice, somos inútiles? Y no digo solamente de allá para acá, sino todos nosotros siervos inútiles somos. Y vamos a ver el por qué nos dice esto y el por qué tenemos que ver esa inutilidad de nosotros como algo tanto benéfico, pero como algo que nos hace ver que necesitamos mejorar y seguir adelante. Y les invito a que leamos el texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 1 al 10. Donde nos dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñate y sírvete, hasta que yo haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Un texto que va de la mano del himno que acabamos de escuchar, ¿verdad? Dame más fe, Señor Jesús. Y empieza un texto interesante cuando nos dice, hay ocasiones en las que vamos a caer. No nos dice el que viene a la fe, el que Dios lo trae a la fe, el que Dios le da la fe, ya no va a caer en pecado. No le dice, se acabó su pecado para él.
sino le dice, va a haber momento en los que vas a caer, va a haber momento en el que vas a pecar. Ninguno de nosotros estamos excluidos al pecado. Y entonces por eso viene esta frase, danos más fe, ¿verdad? Y que es una frase que todos nosotros la cantamos y la decimos a nuestro Señor, dame más fe. ¿Por qué? Porque los momentos que vamos a pasar, los tiempos, la actividad, nuestras mismas tareas son difíciles. Primeramente, si vemos esta parte, vamos a caer. Va a haber momentos en que vamos a pecar. Pero nos dice, eso no te fijes en las ocasiones que caes. Porque Dios te puede levantar, Dios te va a levantar. Pero dice, es más complicado cuando tú, o más feo, más malo, cuando tú haces caer a alguien, cuando tú haces pecar a alguien. Entonces, tenemos esto en mente, vamos a caer, vamos a pecar. Pero que ese pecado, que esa falla que tú y yo tengamos, no sea ocasión para que otro caiga. Pero también, ¿qué otra de las tareas difíciles tenemos? Dice, si alguien peca, ve y repréndele. Utiliza la disciplina de la iglesia. Repréndele mostrándole su pecado para que él vea lo que está haciendo mal. Y no sea solamente, es que yo pienso que es un pecado. Cuando veas en la palabra y digas, esto dice Dios que es pecado, y lo veas pecando a tu hermano, ve y repréndele. No solamente cuando peca contra ti, cuando lo ves pecando, repréndele. ¿Por qué? Porque si tú lo dejas que siga pecando, él va camino a los infiernos. Él va camino a ese lugar de tormento. Y nosotros, en amor a nuestro hermano, no queremos que vaya hacia allá. Y queremos decirle, estás pecando, si sigues en ese pecado, vas a los infiernos. Pero otra cosa que es bien difícil también, dice, si vuelve hacia ti y dice, me arrepiento, perdóname. Dice, perdónale. Y ahí tenemos algo bien interesante porque dice, viene hacia ti arrepentido, pidiéndote perdón, hasta 7 veces al día, no solamente una vez. ¿Y tú qué tienes que hacer? Perdonarle 7 veces. Todas las veces que venga hacia ti arrepentido y pidiéndote perdón, dice, perdónale. Y aquí el punto importante que quería decir es, no dice, pues hasta que te portes bien, hasta que hagas las cosas o repares el daño, hasta que yo vea que tú estás cambiando tu actitud, hasta ese momento te voy a perdonar. No dice eso nuestro Señor, dice, cuando venga hacia ti y te pida perdón, en ese mismo momento, perdónale. Porque si no, ya estamos poniendo alguna traba y estamos buscando que Él haga una satisfacción para que yo pueda perdonarle. Imagínense si Dios actuara de esa forma con nosotros. Si vamos ante Dios arrepentidos de nuestros pecados y Él nos dijera, no, se me hace que todavía te falta. Tienes que ir y ayudar a tu hermano, tienes que ir y ayudar a esta otra forma, tienes que ir y predicar, tienes que ir y hacer esto. ¿Cuándo estaríamos seguros del perdón? Nunca. Cuando nos dijera, tienes que hacerlo correctamente, nunca estaríamos seguros de nuestro perdón. Pero en el momento que vamos ante Dios, arrepentidos de nuestros pecados, ¿qué es lo que recibimos en ese mismo momento? El perdón completo de nuestros pecados. Esa es la forma que quiere Dios que veamos a nuestros hermanos. Que cuando alguien peca, le vamos a reprender, pero si él se arrepiente y nos pide perdón, en ese momento vamos a perdonarle. Sin otra vuelta. Y es lo mismo que hacemos cuando alguien viene a nosotros en confesión y nos dice, he pecado de esta forma y estoy arrepentido. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Les declaramos el perdón de Dios en ese mismo momento. No decimos, pues tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. En ese momento les declaramos el perdón de Dios. Y otra vez, regresamos a la parte anterior. ¿Cuándo es cuando nosotros llegamos a ser ocasión de caer? Primeramente, cuando utilizamos el perdón como una forma de que la persona se humille delante de nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros no le declaramos el perdón en ese momento. Cuando le decimos, tienes que hacer esto y entonces yo te voy a perdonar.
Y estamos ahí humillando a la persona que está arrepentida y que quiere que estemos bien con él. Cuando también estamos fallando y causando que alguien caiga. Cuando nosotros somos creyentes y cometemos un pecado y no vamos ante esa persona y le pedimos perdón también. Cuando sentimos tan orgullosos que decimos, es que pues yo no he pecado tanto, o es que él lo malinterpretó y yo no tengo que ir a humillarme delante de él. Estamos haciendo caer a esa persona porque esa persona está pensando, hizo lo malo y no le importó. Cometió pecado contra mí y no le importó. Y más aún, dice, cuando vamos y hacemos caer, dice nuestro texto, a uno de estos pequeñitos. La palabra está hablando como para un niño, como para alguien que es nuevo en la fe. Tanto podemos hacer caer a un niño cuando nosotros con nuestra vida, con nuestra actitud, con nuestras palabras, le mostramos que la palabra de Dios no es importante, que la iglesia no es importante, que Cristo ni siquiera existe tal vez. Ahí estamos haciendo caer a un niño. Pero también cuando alguien es débil en la iglesia, débil en la fe, y nosotros, en lugar de ayudarle a crecer, lo recriminamos, le decimos, es que tú no sabes, es que tú esto, es que tú el otro. Estamos haciéndolo a veces caer de la fe. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Ayudarle, fortalecerle, mostrarle que todavía, aun cuando tenga una fe pequeña, esa fe puede crecer por la obra de Dios, por la palabra de Dios. Y aquí vendría una pregunta para todos nosotros, ¿de qué tamaño es tu fe? ¿De qué tamaño es mi fe? Y a veces no vemos simplemente nuestra fe, sino vemos el del vecino, el del hermano, ¿verdad? Decimos, es que yo sí tengo fe y el hermano no tiene fe. Tiene una fe muy, muy pequeñita. ¿Por qué nos fijamos en el tamaño de la fe? Alguna persona escribió que a veces estamos fijándonos tanto en el tamaño de la fe que no la utilizamos, que no obramos con esa fe. Estamos simplemente pensando quién tiene más fe. Yo tengo más fe que él o él tiene más fe que yo. Pero lo importante no es el tamaño de la fe. Y aquí en lo que dice nuestro Señor en esta parte donde dice, si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, que es un granito tan pequeñito, dice, podrían decirle a este sicómoro, quítate de aquí y plántate en el mar, y lo haría. No está hablando simplemente que ahorita vayamos allá afuera y veamos el árbol más grande que hay y vamos a ver quién tiene más fe, a ver quién puede hacer que un árbol se vaya de aquí, se desplante y se vaya al mar. No está tratando de decir esto, simplemente lo que está diciendo, la fe, por más pequeñita que sea, logra grandes cosas. Así que no te preocupes por estar viendo qué tan grande voy a tener mi fe, sino utiliza esa fe que Dios te ha dado para servirle, para servir a tu hermano, para servirnos unos a otros. Y nuevamente, no es el tamaño de tu fe, sino lo que esa fe es capaz de hacer. Y todos nosotros tenemos historias de lo que ha hecho esa fe pequeñita que tenemos. Esa fe que a veces parece que no es tan grande, pero que confiando en Dios, porque la fe no tendría suficiente poder si no tiene el objeto de esa fe. Y ese objeto de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esa fe ha hecho muchas cosas. ¿Por qué? Porque el que hace las cosas no es simplemente nosotros porque tenemos mucha fe, sino es Dios a través de nosotros, utilizando la fe que tenemos cada uno de nosotros. Pero entonces, ¿a qué vamos con todo esto? A final de cuentas, vemos una parábola en cierta forma, una historia que dice Jesús, nuestro Señor, y dice, ¿cuál de ustedes que tiene un siervo, y este siervo, otra vez, como lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, la palabra griega es doulos, que lo traducimos en la actualidad como siervo, pero una palabra más correcta sería un esclavo. Dice, ¿quién de ustedes que tiene un esclavo y que este esclavo fue al campo o fue a hacer sus labores todo el día, después regresa a la hora de la comida, no le dice, o le dice, siéntate a comer? No, al contrario, le dice, pues cíñete, haz las cosas, prepara la comida y dame de comer. Y cuando termines de darme todo, y cuando yo termine de comer, ahora sí,
es tiempo para que tú vayas, te sientes a la mesa y puedas comer. Y de hecho, ni siquiera era la mesa de ahí, ¿verdad? Era en otro lugar donde ellos tenían que comer. Y dice, ¿a poco le da las gracias porque ha hecho lo que se le pidió? Y dice, no. En la actualidad podría ser algo duro, ¿verdad? Decir, ¿quién puede decir o no decir gracias a alguien que trabajó duramente en el campo, ya sea arando o llevando el ganado? Después vienes y hace la comida y te sirve. ¿Quién no diría las gracias en la actualidad? Tal vez diríamos es algo muy normal para todos nosotros, pero tenemos que ver el tiempo. ¿Y qué es lo que pasaba? Nuevamente, un esclavo que había sido comprado por una gran cantidad de dinero para que hiciera todo lo que el amo le pedía. ¿Tenía que darle las gracias? No, era su obligación. Era su obligación servirle y trabajar para su amo. No tenía de otra. Y no estaba esperando que el amo le dijera, gracias por lo que has hecho. Ven, te voy a dar de comer yo porque tú has trabajado muy fuerte este día. No, no esperaba nada de eso. Simplemente esperaba que al final de su turno, al final de sus labores, pudiera tener un momento para él tener sus alimentos. Y entonces, ¿esto para qué lo hace o lo explica nuestro Señor de esta forma? Para que veamos que nosotros, que hemos sido comprados por la sangre de nuestro Señor, que somos siervos, esclavos de Dios, no podemos decirle, Señor, tú me tienes de que dar las gracias porque yo prediqué la palabra, porque yo ayudé a mi hermano, porque yo di mi ofrenda. No, somos deudores de Dios. Lo hacemos todo esto porque Él ya lo hizo por nosotros, porque Él nos amó primero. Y por eso al final dice, cuando hayamos hecho todas las cosas, si es que las podemos hacer, porque ¿quién puede hacerlas? ¿Quién puede cumplir con todo lo que Dios pide? Y dice, si acaso tú llegas a cumplir con todo lo que Dios pide, al final de cuentas di, siervos inútiles somos. Porque lo que se nos pidió que hiciéramos, eso hicimos. Y nuevamente una reflexión para cada uno de nosotros y decir, ¿hemos hecho lo que Dios nos pide? ¿Hemos hecho todo lo que Dios nos pide? No, hemos fallado. Día tras día fallamos. Las 7 veces que dice que peca uno contra el otro, son pocas a veces para todo lo que estamos pecando contra nuestro Dios. Para lo desagradecidos que somos a veces con nuestro Dios. Entonces, por eso decimos, siervos inútiles somos, tú y yo. Porque ni siquiera alcanzamos a hacer lo que Dios nos ha pedido. Pero ¿qué es la parte buena al decir somos siervos inútiles? Porque así no podemos ver en nuestras manos en lo que nosotros podemos ofrecerle a nuestro Dios, porque no es suficiente, sino en que ahora nosotros podemos decir, sí, soy siervo inútil porque no puedo hacer nada para mi salvación, pero Cristo lo hizo por mí. Cristo hizo todo lo que yo necesitaba hacer para mi salvación. Cristo cumplió la ley perfectamente para mi salvación. Y entonces ahí ya no vemos en nuestras capacidades, no vemos en lo que nosotros podemos ofrecer, sino al contrario, lo que nosotros debemos agradecerle a Dios por lo que Él ya ha hecho por cada uno de nosotros. Sí, estimados hermanos en Cristo, siervos inútiles somos, porque no hemos hecho ni lo que se nos ha pedido. Pero gracias a Dios que somos siervos inútiles, porque entonces podemos ver el gran amor de Dios, el gran amor de nuestro Señor Jesucristo, la gran obra que hizo para ti y para mí. Y podemos decir, Señor, aumentanos la fe. No porque quiero comparar mi fe con mi hermano, no porque quiero compararme de a ver quién tiene la fe más grande, sino porque las actividades que vienen por delante son difíciles, porque tengo que llevarle el Evangelio a mis hermanos, mostrarles cuando han pecado, pero también perdonarles. Necesito más fe para poder perdonar a mi hermano. Necesito más fe para poder llevar una vida recta delante de Dios. Necesito una fe más grande para que no cause tropiezo a mis hermanos pequeños. Pero confiamos que esa fe Dios nos la provee. Y esa fe que tú tienes, por muy pequeña que sea, esa fe pequeña que yo tengo,
es capaz de hacer muchas y grandes cosas, porque el objeto de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo, es el que las hace por ti y por mí. Estimados hermanos en Cristo, que Dios nos ayude a que esta petición de nuestro Dios sea una constante. Señor, aumentanos la fe, y confiar que con el poder de su palabra Él nos la aumenta. Amén. Puestos de pie, por favor. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén.